Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Kevin García, estudiante de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión, dentro de la materia Introducción a la Programación, resolveremos una guía con 3 ejercicios o desafíos, donde ocuparemos el lenguaje C++. Esperemos el video sea de su agrado y sea entendible y de comprensión. En este caso pasemos al primer desafío y nos indica lo siguiente. Problema 1. Desarrolle un programa que solicite el nombre, el peso en kilos y la altura en metros de una persona. Con dichos datos debe calcular el índice de masa corporal de dicha persona, mostrar el cálculo de su índice con su nombre y el rango en el que se encuentra. Coloque en el programa un control de cierre en el que el usuario decida si desea introducir los datos de una persona más o desea salir del programa. Adicional a esto ya nos dan una fórmula que indica lo siguiente. IMC, que es índice de masa corporal, es igual a lo siguiente. Peso en kilogramos entre altura en metros cuadrados. Teniendo esto claro, lo vamos a utilizar ya para el programa, pero también nos dan el siguiente dato, que es una tabla de datos que le mostraremos al usuario. Si su IMC está entre rango de 0 a 15,99, indicará que tiene delgadez severa. Si está entre 16 a 17,99, delgadez moderada. 18 a 24,99, peso normal. 25 a 29,99, preobesidad. 30 a 34,99, obesidad leve. 35 a 39,99, obesidad media, y si es mayor de 40 su IMC, este será obesidad mórbida. Muy bien, teniendo esto claro, nos pasamos ya directamente a programar en C++. Bien, teniendo ya abierto nuestro programa, para empezar a programar en C++, recordemos que siempre tenemos que declarar al principio nuestra librería. En este caso sería InString. Luego de eso, siempre colocar el Using Namespace std. Esto sirve, recordemos, para ahorrarnos líneas de programación. De igual manera, ya podemos empezar a trabajar. Para abrir el campo de trabajo, siempre colocamos el int main. Dentro de ahí ya podemos empezar a programar. Primero siempre declaramos variables. En este caso colocaremos variables de tipo carácter. Char, que es la función para abrir o colocar variables de tipo carácter, colocaremos nombre con una capacidad de 60 caracteres para que el usuario coloque su nombre. Posteriormente a eso, creamos otra variable, se llamará pregunta, ya que al final del programa tenemos que preguntarle al usuario, ¿quieres de nuevo ingresar nuevos datos o quieres salirte? Para ese momento se utilizará esta variable. Luego de eso tenemos que ingresar datos decimales, para eso es la variable float. Ahí colocaremos el IMC, que servirá para guardar la respuesta, o en este caso el índice de masa corporal, que dé resultado a los datos ingresados por el usuario. Luego de eso, peso, recordemos que tiene que ser en kilogramos, y altura, que servirá para guardar los datos ingresados por el usuario. Luego de eso, abrimos ya nuestro bucle do while. Primero se coloca el do y un corchete para empezar a trabajar. Empezamos primero pidiendo el nombre. Ingresa su nombre y luego ocupamos ya la variable nombre. Recordemos que tiene 60 caracteres de espacio. Luego de eso ya ponemos el peso y si le colocamos y detallamos en kilogramos y ocupamos la variable peso. Muy bien, ahora le vamos a preguntar la altura y colocamos en metros, porque la necesitamos en metros, y la variable altura. Muy bien, ahora ocuparemos esta variable que ya tenemos declarada, IMC. Recordemos que ya nos daban la fórmula y aquí la vamos a colocar. Peso entre altura, recordemos que es al cuadrado, entonces sería altura por altura. IMC es igual a peso entre altura al cuadrado. Esta respuesta se va a estar guardando en nuestra variable IMC. Luego de eso ocuparemos la tabla que nos daban, ¿verdad? De los valores, y en este caso ocuparemos la función if and else. En este caso, si IMC está en el rango entre 0 a 15,99,
le vamos a indicar al usuario que tiene delgadez severa. Y así sucesivamente, si está entre 16 a 17,99, tiene delgadez moderada. Si está entre 18 a 24,99, tiene peso normal. Si está entre 25 a 29,99, tiene preobesidad. Si está entre 30 a 34,99, tienes obesidad leve. Si está entre 35 a 39,99, tienes obesidad media. Y si es arriba de 40, tienes obesidad mórbida. Recordemos que estos datos ya los tenemos asignados en una tabla. Solo es de colocarlos con if en else para que el usuario, dependiendo de la respuesta que le dé en IMC, así sepa qué, en este caso, qué caso o qué resultado tiene de IMC. Adicional a esto, al final podemos hacer ya la pregunta. Cuando cerremos el último if, colocamos la pregunta. ¿Quieres ingresar los datos de una nueva persona? Si el usuario elige 1, sería sí. Si el usuario elige 2, sería no. Si en este caso el usuario coloca el número 2, se va a salir del programa. Y para eso ocupamos la variable pregunta. La respuesta que le ingrese, sea 1 o sea 2, se va a guardar acá. Y cerramos nuestro do con el while. Y aquí colocamos si pregunta, si es 1, entonces va a seguir. Pero si no es 1 en este caso, se va a salir del programa. Y luego de eso ya ponemos el return 0 para cerrar el programa. Veamos si funciona y lo probamos. En este caso lo comenzamos a compilar y ejecutar. Muy bien, ya se nos está ejecutando nuestro programa. Recordemos que lo primero que tenemos que ingresar es nuestro nombre. Colocaré mi nombre y luego de eso ingrese su peso y nos indica, recordemos, en kilogramos. Colocaré un peso en kilogramos, en este caso 65 kilos. Luego de eso ingrese su altura y recordemos en metros, que pondré por ejemplo 1,64, que es mi altura. Y nos indica, Kevin, tu masa corporal es 24,1672. En este caso nos indica que tenemos un peso normal. Probémoslo nuevamente. Nos indica elige una opción, 1 para sí o elige 2 para no. Le colocamos 1 y nos vuelve a solicitar el nombre. Ponemos nuevamente Kevin, ponemos hoy otro peso, por ejemplo 78 kilos. Ponemos una altura diferente en metros, por ejemplo 1,90, y nos indica lo siguiente: Kevin, tu masa corporal es 21,6066, tienes un peso normal. Probémoslo una última vez, pero con valores muy diferentes. En este caso, probemos siempre con el mismo nombre y peso en kilogramos. Hoy agreguemos, por ejemplo, 80 kilos y altura en metro ponemos 1,50. Nos indica lo siguiente: Kevin, tu masa corporal es de 35,55, tienes obesidad media. Si se fijan, sí está funcionando y cambia según el valor del índice de masa corporal. Ahora lo queremos cerrar. En este caso elegimos la opción 2 y lo vamos a cerrar. Y justamente colocamos 2 y ya no nos vuelve a preguntar el nombre. Todo lo contrario, ya está terminado el programa. Esperemos, ¿verdad?, sea de su ayuda y de su agrado dicho lenguaje de programación. Esperemos se haya comprendido. Muy bien, pasemos al desafío 2. Este nos indica lo siguiente: elabore un programa que muestre un menú de 5 opciones. El menú debe mostrarse como en la figura siguiente. Tenemos nuestro menú con 5 opciones. Opción 1 dice cálculo de tabla de multiplicar. Opción 2, cálculo de factorial de un número. Opción 3, desarrollo de contador ascendente desde 0 hasta el número ingresado. La opción 4 indica desarrollo de contador descendente desde el número ingresado hasta 0. La opción 5 es para salir. Y le decimos al usuario, ¿verdad?, seleccione una opción entre 1 a 6. Muy bien, pasemos a programarlo en C++. En este caso ya lo tenemos. Recordamos siempre nuestra librería EUString using namespace std y empezamos a trabajar. En este caso in main para abrir nuestro espacio de trabajo y vamos a ocupar
la siguiente variable, opción. Esta es para ingresar la opción que el usuario va, en este caso, a elegir. Y vamos a hacer también que el programa al finalizar le pregunte al usuario si quiere otra vez elegir una opción o lo quiere cerrar. Para eso ocuparíamos el do while, por eso lo tenemos abierto ya aquí, el do, con el corchete para empezar a trabajar. Abrimos primeramente nuestro menú o creamos el menú, siempre con cout, para mostrarle al usuario los siguientes mensajes, ¿verdad? Menú de opciones, y recordemos la tabla o la imagen que ya nos daba, cálculo de una tabla de multiplicar, cálculo de factorial de un número, desarrollo de contador ascendente desde 0 hasta el número ingresado, desarrollo de un contador descendente desde el número ingresado hasta 0. Y la opción 5 sería salir. También le tenemos que indicar al usuario seleccione una opción entre 1 a 5. Muy bien, hoy sí vamos a ocupar nuestra variable opción con cin. Entonces, cuando el usuario ingrese una opción, se va a guardar acá en cin con la variable opción. Entonces ocupamos en este caso la función switch porque queremos que el usuario elija entre 5 opciones. Entonces tendrían que generarse 5 casos más el default. En este caso, la opción 1, recordemos que dice cálculo de una tabla de multiplicar. Abrimos nuestro caso número 1. Dentro de ese caso colocamos las variables multi para la multiplicación, num para el número que el usuario va a ingresar para saber la tabla de multiplicar, y a x, que va a ser como nuestra variable bandera de inicio, sería x igual a 1. En este caso porque va a empezar a multiplicar desde el 1. Muy bien, ya teniendo eso claro, tenemos que indicar el siguiente mensaje. Ingrese el número para saber su tabla de multiplicación. Y guardamos ese número ingresado en la variable num, que ya la tenemos aquí guardada. En este caso, indicamos después la tabla de multiplicar el número num, que es el número que ingresó el usuario, esto sí lo ponemos entre comillas porque será solo una palabra. ¿Y qué va a mostrarle? ¿Qué es lo que le va a mostrar? Le va a mostrar esto que tenemos con un do while. En este caso, con este bucle, lo hemos generado la tabla de multiplicar, que sería multi, que es donde se va a guardar la respuesta de cada multiplicación, va a ser igual a num, que es el número que el usuario ingresó, y va a ser multiplicado por x. Recordemos que x va a iniciar desde 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a multiplicar este número desde 1 y va a seguir sumando y sumando hasta llegar a 10. Aquí lo hemos colocado en el while. Entonces, para decirlo de una forma sencilla, el usuario va a ingresar un número, por ejemplo un 5. Este 5 se va a empezar a multiplicar de 1, 5 por 1, 5 por 2, hasta llegar a 10. Cuando eso pase, el bucle se cierra, ya que ya lo hemos definido, y va a mostrar el siguiente mensaje. Aquí, num, ya sea el número, por ejemplo, como teníamos en el ejemplo 5, por, esta es una x entre comillas para que muestre la x como un por, 5 por x, 1, 5 por 1, y así va a ir 5 por 2. Recordemos que esta x va a ir sumando, y aquí lo hemos declarado con doble más. Entonces va a ir sumando de 1, 2, 3, 5 por 1 es igual, esto solo entre comillas, solo para mostrarlo, ¿verdad? Es igual a multi. Recordemos que esta respuesta de el número por x se va a guardar en multi. Entonces aquí lo va a mostrar. Por ejemplo, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Y se va a ir guardando acá. Y lo va a ir mostrando hasta que llegue al 5 por 10. Porque es hasta el valor donde hemos colocado el cierre del do while. Muy bien, ya tenemos la tabla de multiplicar. Vamos al siguiente caso que nos indica un número. El usuario ingresa un número y muestra el factorial. Recordemos que el factorial es la multiplicación de 1 hasta el número ingresado.
volvamos con el ejemplo del 5. Si fuera el factorial del 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Para eso generamos las siguientes variables. Primero abrimos el caso. En este caso es el caso número 2. Nuestras variables sería i, que va a servir solo como una variable bandera. Ya lo ocuparemos más adelante. Número para que el usuario ingrese su número. Y facto es igual a 1, porque recordemos que el factorial va a empezar a multiplicar todos los números hasta el número ingresado, empezando desde 1. Mostramos el mensaje con cout, ingrese el número que desee saber su factorial. Luego de eso, ese número se va a guardar en la variable número, que ya la tenemos acá declarada, ¿verdad? Y luego de eso ocupamos un if and else. Número tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque el factorial de un número tiene que ser sí o sí de 0 en adelante. Si el usuario ingresa un número negativo, no va a funcionar. Tiene por lo menos que ser un número 0. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un número 0 para factoriar? Le va a dar respuesta a 1. De lo contrario, si ingresa un número mayor que 0, vaya a hacer la función. En este caso ocuparemos for. En este caso, i va a empezar de 1, ¿verdad? Recordemos que esta va a ser nuestra variable bandera. I es igual a 1. Entonces, i va a llegar hasta el número ingresado. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 5, entonces i va a empezar a multiplicar de 1. Va a ir aumentando de 1 en 1. Por eso es el doble más. O sea, i va a valer 1 por 5, si fuera un 5, ¿verdad? 1 por 2 por 3 por 4 hasta 5. Por eso es el doble más. Eso quiere decir que i va a empezar con 1 y va a ir multiplicando al siguiente número y lo va a ir haciendo de 1 en 1. Por eso tenemos aquí doble más. Y aquí está, ¿verdad? El facto, en este caso fact, nuestra variable fact es para guardar esa respuesta. Y aquí está, ¿verdad? Fact por i. Recordemos que va a ir de 1 en 1. Ya cuando tengamos esa respuesta, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Factorial de el número ingresado es igual a fact, que es la variable donde se estará guardando la respuesta. Muy bien, ya tenemos el caso número 2, que era nuestro factorial. ¿Qué decía el caso número 3? Desarrollo de un contador ascendente desde 0 hasta el número ingresado. Para esto, abrimos nuestro tercer caso y solo tenemos las siguientes variables. Num para el número que ingrese el usuario y conta, que nos va a servir más que todo para mostrar, en este caso, los números, en este caso, como decíamos, números ascendentes. Muy bien, tenemos el siguiente mensaje: ingrese un número para contar desde 0 hasta el número ingresado. En CIN guardamos ese número con nuestra variable num, que ya la tenemos previamente declarada. Luego de eso, le hacemos un renglón para que no se vea todo unido. Entonces, un inline, eso para que no se vea unido. Después de eso ya tenemos nuestro bucle for. Aquí ocuparemos ya nuestra variable conta, que va a empezar desde 0. Recordemos que el ejercicio dice, en este caso, que empiece desde 0 hasta el número ingresado. Entonces, conta, que va a servir para hacer ese conteo, para guardar esa cantidad de números que vamos a contar, va a empezar desde 0. Y tiene que ser conta asignado o menor o igual que número, y va a sumar, en este caso no a sumar, sino a mostrar de 1, 2, 3 hasta el número ingresado. Tomemos como ejemplo 5. Conta va a llegar hasta 5 y lo va a hacer desde 0, aumentando de 1 en 1. Y así, ¿verdad? Tenemos cout para mostrar esa respuesta. Por eso está solo conta, porque va a mostrar esos números que se van más que todo a contar, solo que sería como mostrarlo en pantalla. Luego de eso ya tenemos nuestro caso 4. El caso 4 es todo lo contrario, sino va a ser, en este caso, números que van a descender. El caso anterior era números desde 0 hasta el número ingresado, entonces va a ser aquí desde el número ingresado hasta 0. Prácticamente vamos a ocupar los mismos variables num y conta. Vamos a
mostrarle el mensaje, ingrese el número para contar desde el número ingresado hasta 0 y vamos a ocupar siempre el bucle for. En este caso va a ser, si se fijan, lo contrario. Si aquí era un doble más, aquí será un doble menos. Conta, aquí va a empezar desde el número ingresado, va a terminar en 0 y lo va a hacer de manera de 1 en 1 y lo vamos siempre a mostrar con cout y va a mostrar conta, o sea, la cantidad de números ingresados. En este caso, contados, si se quiere llamar así. El número 5 sería solo como salida, ¿verdad? Caso número 5, está saliendo del programa. Adiós. Y va a ser si el usuario ya no quiere continuar con más datos, ¿verdad? Y tenemos el default. El default simple y sencillamente indica la opción no es válida. Por favor, selecciona uno nuevo. Esto es si el usuario ingresa un número distinto del 1 al 5. Luego de eso, ya tenemos aquí, solo creamos cout con 2 en line para que quede en un espacio y se vea más ordenado. Y cerramos el do while con la opción 5. En este caso, si el usuario pone 5, se va a salir del programa. Mientras ponga otro número, va a seguir. Muy bien, lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar para ver si funciona nuestro programa. En este caso esperemos que sí funcione, ya que no nos está generando por el momento algún error. De acuerdo, el programa ya nos está funcionando a la perfección y ya tenemos el menú. Lo haremos en orden. Primero indica cálculo de una tabla de multiplicar. Haremos el ejemplo del 5, que es el número que hemos estado ocupando como ejemplo todo este tiempo. En este caso, muy bien, recordemos que tenemos que elegir la opción 1. Yo iba a poner 5. En este caso me va a salir del programa, pero es opción 1 y nos indica lo siguiente: ingrese el número para saber su tabla de multiplicación. Ahora sí colocamos el 5. Efectivamente nos indica la tabla de multiplicar del número 5 es, y aquí está, ¿verdad? Desde el 5 por 1 hasta el 5 por 10 y nos muestra de una manera ordenada. Sigamos. En este caso sería la opción número 2, que en este caso es cálculo de un factorial. Colocamos el número 2. Bien, ingrese el número del factorial siempre con el 5 para tomarlo como ejemplo. El factorial del 5 es 120. Recordemos que sería 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Eso da como resultado 120. Adicional a eso vamos a hacer hoy el desarrollo del contador, ¿verdad? De ascendente desde 0 hasta el número ingresado. Muy bien, en este caso sería la opción, si validamos, la opción 3. Muy bien, hagámoslo con un número diferente. En este caso, que cuente del 0 al 10. Muy bien, colocamos el 10. Y aquí está el resultado. Justamente está contando desde el 0 en orden hasta llegar al número 10. Recordemos que la opción 4 era justamente lo contrario. Muy bien, en este caso sería descendente. Pongámoslo siempre del 10. Y justamente aquí dice, ¿verdad? Va a empezar desde el 10, 9, 8, 7 hasta llegar al 0. Y la opción 5 era salir. Veamos si funciona y nos manda el mensaje. Justamente está saliendo del programa. Adiós. Con esto hemos finalizado el desafío número 2, ¿verdad? Esperamos sea de una manera entendible y analítica, ¿verdad? Para comprender bien cómo funciona nuestra función switch dentro de estos casos cuando tenemos ya un menú con varias opciones. Muy bien, ya para finalizar tenemos el desafío 3. Este indica lo siguiente: revisa el siguiente programa, replíquelo en su computadora, corrija todos los errores que encuentre y haga que se vuelva correctamente funcional y adjúntelo correctamente corregido. Coloque en la línea que encuentre un error un comentario en el que describa dicho error. En este caso ya se nos da el programa hecho, pero tiene errores de sintaxis. En este caso aquí lo tenemos. Si se fijan, es un programa justamente como el anterior con un menú de opciones, pero tiene varios errores de sintaxis. Por ejemplo, aquí vemos que string está mal escrito, tenemos en varios que el headline está mal colocada, las letras, ¿verdad?, están mal escritas. En este caso también en algunos casos falta punto y coma. En este caso tenemos que copiarlo todo
en nuestro programa de para C++ y encontrar los errores. De igual manera irle colocando a un lado con doble pleca el error que hemos encontrado. Muy bien, ya lo tenemos en C++. Si se fijan, como comentábamos, estaba mal escrito IOStream y aquí lo hemos colocado, ¿verdad? La parte del error tiene muchos errores, en este caso casi que en cada línea. Lo importante de este programa es que hay que aprender a detectarlos, ¿verdad? Y saber cómo solucionarlos. En este caso, por ejemplo, headline estaba mal escrito, casi en todas estas líneas de código estaba mal escrito headline. En algunas también tenía errores, por ejemplo, punto y coma no tenía. En este caso también el símbolo para setup, recordemos que son estos símbolos menor que, y para sein son mayor que. En este caso tenía un símbolo menor que, ¿verdad? Estaba el símbolo menor que estaba mal colocado. Y así sucesivamente hemos encontrado muchos errores. Hay errores, por ejemplo, de palabras mal escritas. En este caso, por ejemplo, en este caso break, aquí estaba escrito sin la letra A, solo decía brick o break y es break. Entonces estaba mal escrito, teníamos que corregirlo y claro, detallar los errores. En este caso, que es un símbolo, recordemos que para ir sumando de uno en uno, en este caso tenemos que poner nuestra variable bandera y luego más. En este caso, si se fijan en esta parte, que es el caso número 5, primero está más y luego nuestra variable bandera. Entonces está mal colocado y aquí lo hemos ya corregido. Si se fijan, el menú nos indica lo siguiente. La primera opción es suma de dos números, resta de dos números. La opción 3, multiplicar dos números. La 4 es dividir. 5, calcular el promedio de varios números. La opción 6, salir. En sí es un menú con operaciones básicas, pero con una cantidad grande de errores de sintaxis, lo cual lo hemos detallado casi línea por línea, porque no todas las líneas tienen errores, pero las que sí tienen errores está detallada. En los casos finales validábamos que corchetes no tenía. Recordemos cuando abrimos un caso, tenemos que iniciarlo con un corchete para que todo lo que coloquemos dentro de ese corchete sea funcional dentro de ese caso. De igual manera, no había corchetes de cierre en algunos casos y así tampoco nos iba a funcionar el programa. Tenemos que colocar tanto un corchete de inicio y uno de finalización. Si se fijan, el programa detecta cuál es el corchete de cierre. Si lo selecciono acá, aquí me tira o me muestra, ¿verdad?, cuál es el corchete de cierre. Y así hemos detectado tantos errores y a la vez corregido. Probémoslo ya después de encontrar todos los errores y detallarlos. Lo vamos a compilar y a ejecutar para verificar que el programa ya esté funcionando correctamente. En este caso solo esperamos, ¿verdad?, la ejecución de nuestro programa y claro que no nos esté dando ningún error. Bien, ya lo tenemos funcionando y tenemos nuestro menú de opciones: sumar dos números, restar dos números, multiplicar dos números, dividir dos números y calcular el promedio de varios números. Empezamos en orden. Coloquemos primero el número 1, que es la suma de dos números, y nos dice que ingresemos un número entero, en este caso 5, y un número para sumar, por ejemplo, el 10. Recordemos, la suma de 5 y 10 es 15, es la respuesta que nos tiene que dar. Y aquí está justamente la suma de 5 y 10 es 15. Probemos la siguiente opción, que es el número 2. En este caso, un número entero, podemos poner por ejemplo el 9, hoy otro número entero, el 3. 9 menos 3 nos tiene que dar 6. Justamente la resta de 9 y 3 es 6. Sigamos con la siguiente opción, que es multiplicar dos números, que es la opción número 3, y nos indica el mismo mensaje. Es un número entero, 5. Otro número entero, pongamos otro 5. 5 por 5 tiene que salir 25. Y justamente la multiplicación de 5 y 5 es 25. Opción número 4 es la división. Muy bien, elijamos entonces un número decimal. Y en este caso podemos poner, por ejemplo, el 10. Lo vamos a dividir con el número 2. En este caso, 10 entre 2 tiene que darnos un valor de 5. Y justamente la división de 10 entre 2 es 5. La
opción final, bueno, en este caso opción final de operaciones, calcular el promedio de varios números. Muy bien, en este caso colocamos 5 y nos pregunta cuántos números queremos promediar. Digamos que queremos hacer el promedio o calcular el promedio de 3 números. Muy bien, el primer número pongamos un 9, en este caso otro número tendríamos un 8 y para finalizar un 10. Muy bien, ya tenemos los 3 números que le hemos dicho al inicio. Nosotros podemos elegir qué cantidad. Muy bien, si está bien el programa, tiene que sumar los 3 números y los tiene que dividir entre el número de ellos. Si hacemos la suma ahorita nos daría 9 más 8 son 17, más 10 son 27, entre 3 es 9. Esa es la respuesta que nos tiene que dar. Verifiquemos dándole Enter. Justamente, el promedio es 9. Está funcionando correctamente esa parte del programa. Probemos la última parte que es salir. En este caso es con la opción número 6. Muy bien, presionemos el número 6 o coloquemos el número 6 y tenemos que salir ya del programa. Y justamente saliendo del programa, adiós. En este caso nos está funcionando correctamente y hemos hallado todos los errores de sintaxis de nuestro programa. Esperemos sea entendible esta parte y comprendamos, ¿verdad?, que una buena sintaxis genera un buen programa. Muy bien, con esto hemos finalizado ya la guía de nuestros 3 ejercicios, donde hemos ocupado, por ejemplo, if and else, for, while, do while, y también nuestra función switch. Esperamos sean de su agrado y sean entendibles. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.